La inflación en Argentina se resiste a seguir bajando y se estanca alrededor del 3% mensual. ¿Ha fracasado el plan de estabilización macroeconómica del gobierno de Javier Milei? Veámoslo. Esta mañana he estado en el Madrid Economic Forum debatiendo sobre la situación económica de Argentina con Eduardo Garzón. Ha sido un debate cordial y muy instructivo que espero que veáis próximamente cuando lo suban a redes sociales. Sin embargo, uno de los argumentos que ha surgido en ese debate, y que no ha habido tiempo para desarrollar mucho más, sí me parece bastante interesante de desarrollar en un vídeo como este. Y es que la inflación en Argentina, es verdad, lleva 9 meses seguidos al alza, desde que tocó fondo a mediados de 2025 en el 1,5% intermensual, ha ido aumentando, poquito a poco, pero ha ido aumentando, hasta que el pasado mes de febrero se ubicó en el 2,9%. Sigue todavía lejísimos de la altísima inflación mensual que recibió Javier Milei del 12,8% en noviembre de 2023, pero desde luego sí existe una cierta resistencia a que continúe bajando. Y esto podría interpretarse como un fracaso del plan de estabilización del peso por parte de Javier Milei. Sin embargo, lo cierto es que este tipo de fenómenos, que después de una fuerte caída de la inflación intermensual, la cifra se resista a seguir normalizándose a la baja, es algo bastante habitual en casi cualquier proceso de estabilización macroeconómica y por tanto monetaria. Y os quiero hablar en este vídeo de uno de los casos más conocidos de estabilización macroeconómica y que además resulta especialmente pertinente por sus paralelismos con el caso argentino. Me estoy refiriendo a la altísima inflación que sufrió el Estado de Israel en la década de los 70 y sobre todo de los 80. Se trata de un episodio inflacionista bastante interesante porque deriva con mucha claridad de un proceso de monetización de los abultados déficits públicos del Estado de Israel. A partir de la década de los 70, con la guerra del Yom Kippur y la consiguiente expansión del gasto militar financiado con emisión monetaria, la inflación en Israel comienza a acelerarse y en la década de los 80 acaba superando el 100% anual. De hecho, en 1984 roza el 400% anual. Fue en el año 1985 cuando el gobierno de Israel comienza a tomar cartas en el asunto para estabilizar el shekel, la moneda israelí, y para ello combina políticas de carácter más heterodoxo, como los controles de precios, con otras políticas bastante más ortodoxas y aplicables al caso argentino, como es la reducción del déficit público. En 2 años, el déficit público del Estado de Israel pasa del 16% del PIB, como digo, financiado mayoritariamente con emisión monetaria, a solo el 1,3% del PIB. Y el plan de estabilización del shekel resulta enormemente exitoso. Se pasa de una inflación, como decía, que en 1984 rozó el 400% anual, a una inflación del 48% en 1986 y del 19% en 1987. Este sería aproximadamente el escenario en el que está ahora mismo Argentina, 2 años después del fortísimo plan de ajuste del gasto público. La tasa de inflación interanual colapsa de en torno al 300% anual en Argentina, 400% anual en Israel, a cerca del 30% a día de hoy en Argentina, o del 20% en el caso de Israel. Y claro, uno esperaría que después de este enorme éxito del plan de estabilización del shekel por parte del Estado de Israel, en pocos años, en cuestión de unos pocos años, la inflación del Estado israelí convergiera a cifras bastante más comunes ahora mismo en Occidente. Cifras del 3 o del 4% anual, pero desde luego no del 20%. Que sigue siendo una cifra muy baja comparada con el 400% de unos años antes, pero altísima si la comparamos con las tasas de inflación a las que estamos ahora mismo acostumbrados en Occidente. No fue hasta el año 1997
cuando la inflación en Israel bajó sostenidamente del 10%. Es decir, 12 años después de lanzar el plan de estabilización del shekel, que fue además exitoso a la hora de estabilizar su valor, porque repito, la inflación bajó del 400% anual al entorno del 20%, no fue hasta el año 1997 cuando por fin la inflación anual comenzó a bajar del 10%. Y esta no es una experiencia excepcional del Estado israelí. Todos los procesos de estabilización monetaria, aun cuando tengan un ancla fiscal muy creíble que consiga frenar en seco el fogonazo inflacionista, todos los procesos de estabilización fiscal monetaria a lo largo de la historia suelen ser lentos a la hora de consolidar definitivamente el valor de la moneda. ¿Y por qué? Pues porque en contra de lo que en muchas ocasiones se dice, el problema de la inflación no es solo un problema de oferta monetaria, sino también un problema de demanda monetaria. La oferta monetaria la puede controlar más o menos el Estado, dejando de monetizar los déficits públicos, pero la demanda monetaria no la puede controlar el Estado. La demanda monetaria se refiere a la credibilidad que los ciudadanos le otorgan a los pasivos, entre ellos los pasivos monetarios, de ese Estado. Y ahí la reputación y las expectativas de qué vaya a suceder con la moneda de ese Estado son enormemente relevantes. Por ejemplo, si el Estado de Israel consigue eliminar el déficit público, pero los ciudadanos temen que en los próximos años va a volver a las andadas en las que estuvo prácticamente 20 años desde la guerra del Yom Kippur, déficits públicos altísimos financiados con monetización por parte del Banco Central, pues entonces, claro, anticipas que ahora mismo la inflación alta ha desaparecido, pero que puede volver en el futuro cercano, y eso te desestabiliza la demanda de la moneda local. Y algo parecido, desde luego, le sucede a Argentina, aunque tengamos en cuenta que es bastante peor que lo que le sucedía al Estado de Israel, porque Israel llevaba 20 años de inflación acumulada elevada. Argentina lleva 5 décadas, de tal manera que el descrédito acumulado es mucho mayor de lo que era en Israel. Argentina es un Estado que ha impagado serialmente a lo largo de su historia. Un Estado que ha recurrido sistemáticamente a la hiperinflación para licuar el valor de su moneda. Un Estado que incluso tiene una parte muy significativa de su casta política defendiendo que todas estas políticas económicas dirigidas a monetizar los déficits públicos, a restablecer los cepos cambiarios, a fijar controles de precios como herramienta antiinflacionista, que todas estas políticas económicas pésimamente orientadas, que alimentan la inflación y que destruyen la economía, son el modelo económico a seguir. Con estos mimbres, ¿cómo vas a conseguir estabilizar la demanda de la moneda? No es un proceso ni mucho menos sencillo, y si no se estabiliza la demanda de la moneda, su valor tampoco se estabiliza, y la inestabilidad del valor de la moneda es la inflación. Por tanto, sí, entiendo que haya muchas personas decepcionadas con que el gobierno de Javier Milei no esté siendo capaz de domar por completo la inflación después de más de 2 años de gobierno. Que haya sido un éxito claro haberla reducido desde el 12,8% mensual al 2,9% mensual, pero que le resulte inexplicable por qué la inflación no sigue bajando de ese 2,9 o 3% mensual. Y la razón, o una de las razones, es que la demanda de pesos sigue siendo una demanda frágil, porque el peso, como pasivo del Estado argentino, carga con muy mala reputación a lo largo de su historia. Los mejores planes de estabilización históricos han tardado años en consolidar de verdad el valor de la moneda. En el caso de Israel, ya digo, 12 años hasta que la inflación interanual bajó del 10%. Tampoco estoy diciendo, cuidado, que no haya nada que el gobierno de Javier Milei pueda hacer para acelerar esta reducción de la tasa de inflación. Podría, por ejemplo, cumplir su promesa electoral de cerrar el Banco Central y dolarizar la economía argentina, y en ese caso la tasa de inflación colapsaría de manera casi instantánea, o si no quiere abandonar el peso, lo cual sería una tragedia porque se comprometió a cerrar el Banco Central, pero si no quiere abandonar el peso, como poco, tendría que dotar de mucha mayor independencia al Banco Central
para que la institución gane credibilidad no solo frente a su gobierno, sino frente a los gobiernos que puedan venir en el futuro. Y eso, esa independencia formal e institucional del Banco Central, contribuiría, por ejemplo, a estabilizar la demanda de dinero. Por tanto, no estoy diciendo que el gobierno de Javier Milei no pueda hacer más cosas para estabilizar el valor del peso, sí estoy diciendo que no es en absoluto excepcional, a la vista de los procesos históricos que ha habido, que le esté costando bastante doblegar por entero la inflación. La parte más sencilla, entre muchas comillas, la parte más sencilla es lo que ya ha hecho, hundir la inflación del 300% al 30%, porque ahí lo único que hace falta es estabilizar el presupuesto y por tanto frenar, cortar en seco la emisión de moneda derivada del déficit público. Pero la última o la penúltima milla de esa lucha contra la inflación es la que más cuesta, porque es la que requiere de restablecer la confianza generalizada en la moneda local. Y eso es algo que cuesta mucho de conseguir. Esperemos que el gobierno de Javier Milei no se contente con estas tasas de inflación del 2 o del 3% mensual y que intente acelerar un proceso que históricamente ha sido mucho más costoso de lo que a muchos libertarios nos gustaría.